Noam Chomsky es un político, teórico, activista y profesor universitario de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además de sus aportes en la lingüística, Chomsky es reconocido internacionalmente como uno de los intelectuales públicos actualmente con vida más críticamente comprometido. Continúa siendo un crítico sin pretensiones de la política exterior de Estados Unidos, sus ambiciones de hegemonía geopolítica y el giro neoliberal del capitalismo global, el que identifica como la guerra de clases que va en contra de las necesidades e intereses de la mayoría. Chomsky es considerado como el padre de la lingüística moderna. A la edad de 16 comenzó sus estudios en la Universidad de Pensilvania, tomando cursos de lingüística, matemática y filosofía. De 1951 a 1955 fue nombrado miembro de la Sociedad de Becarios de la Universidad de Harvard, donde desarrolló la teoría de la gramática transformacional, por la cual le concedieron su doctorado. En 1957 emergió como una figura de relevancia en el campo de la lingüística, por su emblemático trabajo Estructuras sintácticas, el cual sentó las bases para el estudio científico del lenguaje. Noam Chomsky colaboró junto con el escritor estadounidense Edward Herman para el ensayo Los Guardianes de la Libertad, publicado en 1988. Allí plantean una idea alternativa de democracia, en la que no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asuntos, a la vez que los medios de información deben estar controlados. Esta es la idea predominante de democracia. Para justificar su teoría se refiere a 5 filtros: magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación. Para hacer negocios se necesita el beneplácito de la publicidad, el suministro de noticias de los medios de comunicación, el con el mazo dando de los reforzadores de opinión y el anticomunismo como mecanismo de control. Magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación. Walter Lippmann, un analista político, sostenía que la revolución en la democracia podía utilizarse para fabricar consenso, es decir, para producir en la población, mediante nuevas técnicas de propaganda, la aceptación de algo inicialmente no deseado. Lippmann se refirió también a la democracia progresiva, donde hay 2 clases de ciudadanos: la clase especializada, que ejercen la función ejecutiva, entienden y planifican los intereses comunes, y el rebaño, con función de espectadores. Si los individuos tratan de participar en la gestión de los asuntos que les afectan o interesan, lo único que harían sería causar problemas. Para domesticar al rebaño se necesita la fabricación del consenso. Para hacer negocios se necesita el beneplácito de la publicidad. Los eslóganes de las relaciones públicas no tratan de que la gente se plantee cosas, tratan de la creación de uno que no reciba ninguna oposición. Su importancia recae en que distrae la atención de la gente respecto de preguntas que significan algo. Así se tiene a todos discutiendo sobre otras cosas. Esta es una idea de democracia, sociedad dominada de manera singular por los criterios empresariales. Los individuos capaces de fabricar consenso son los que tienen los recursos y el poder de hacerlo, la comunidad financiera y empresarial, y para ellos se trabaja. El suministro de noticias de los medios de comunicación. En los países existen problemas económicos y sociales crecientes, y por ello hay que desviar la atención del rebaño desconcertado para que no empiece a disgustarse. Entretenerles con programas de entretenimiento no es suficiente, y hay que avivar el miedo a los enemigos. Se fabrica entonces un monstruo del que hay que defenderse. También hay que falsificar la historia. Así pues, si se tiene el control de los medios de comunicación y el sistema educativo y la intelectualidad son conformistas, el mundo que se presenta no tiene relación con la realidad. Y con el mazo dando de los reforzadores de opinión. Para las relaciones públicas, los individuos tendrían que sentarse frente al televisor y digerir el mensaje, que dice que lo único que tiene valor en la vida es poder consumir cada vez más y mejor, en la medida en que se apartan los individuos de lo público, y estos no encuentran el modo de articular sus sentimientos o de saber que otros los comparten, dan por supuesto que son los únicos con tales ideas, de modo que acaban permaneciendo al margen sin prestar atención a lo que ocurre. El anticomunismo como mecanismo de control. La cultura disidente se constituyó en movimientos populares que ejercieron un enorme efecto civilizador sobre la opinión pública americana. Por un lado, hicieron que las personas se dieran cuenta de que no estaban solas, y por otro, en la organización se pueden apuntalar las ideas propias y aprender más acerca de ellas. Y este es el peligro de la democracia.
Si se pueden crear organizaciones, si la gente no permanece simplemente pegada al televisor, aparecen ideas en contra de lo establecido. Estos estudios fueron publicados en 1988, a finales de la Guerra Fría, conflicto que ocurrió entre 1945 y 1991, y que se caracterizó por una pugna entre el comunismo y el capitalismo. En 1987, Estados Unidos y la Unión Soviética firman un tratado para reducir el armamentismo nuclear. Como consecuencia, esta última se retira de los territorios ocupados. Posteriormente, a principios de 1989, se declara el fin de la Guerra Fría. Paradójicamente, estos países continuaron enfrentados en cuanto a la carrera por descubrir y adquirir nuevas tecnologías. Es allí cuando entra el nuevo marketing político, donde los debates y las encuestas cobran relevancia por el uso de estrategias innovadoras de propaganda, que cambiaron la visión político-ciudadano. Para esa época, la interpretación que los medios de comunicación dan del mundo refleja los intereses y las preocupaciones de los vendedores, los compradores y las instituciones gubernamentales y privadas, dominadas por estos grupos según la pauta que desvela el análisis estructural de los medios. El sistema político se da cuenta de que el modelo de propaganda expuesto por Chomsky y Herman es una fuente de persuasión política basada en la selección y reducción propagandística de la información, donde los efectos culturales se evidencian en la eliminación del cuestionamiento crítico, que ignora ideas y símbolos que conforman un tejido cultural ajustado a las necesidades del establishment, es decir, la ideología de izquierda. El sistema de propaganda mediática toma una estructura doctrinal, de la que proceden los mensajes, que es, en última instancia, el modelo de pensamiento. Para Chomsky, ha sido constante en los últimos siglos la tensión entre una visión política de defensa de los intereses de las élites y otra que lucha por ampliar los derechos democráticos. Lo que comenzó como una teoría política antidemocrática acaba cerrando el círculo con la propaganda corporativa y con el sistema de medios mainstream. Las enormes inversiones de la clase empresarial americana, además de esforzarse históricamente en identificar americanismo y libre empresa, dedican considerables recursos a influir sobre los líderes de opinión y los intelectuales. Como estudiantes de comunicación social, creemos que la progresiva penetración ideológica de los intereses dominantes han dado la razón al modelo de propaganda de Chomsky, porque los significados sociales y políticos se limitan progresivamente al amparo del pensamiento único, a los nuevos estilos de vida generados por la publicidad comercial y los mensajes corporativos. En la línea de la propaganda totalitaria, el análisis ético y racional que hacen Chomsky y Herman es el enemigo de ese nuevo tipo de persuasión política y de la sociedad del espectáculo, que nos bombardea con el qué sin darnos el por qué. En cualquier caso, vale este trabajo como un intento de contribuir a los estudios de propaganda y control ideológico en una época del fin de las ideologías y en un medio, el periodismo, que proclama su independencia. La propaganda es la búsqueda de influencia ideológica por parte de unos pocos, mientras los muchos se sientan felizmente pensando que esos pocos son sabios rectores de sus destinos. Hoy, según el modelo chomskiano, los pocos siguen convenciendo a los muchos de los mismos, o incluso de que los pocos no existen. El modelo de Chomsky y Herman trasladado a la selección informativa de los medios comprueba que los contenidos de la comunicación de masas también se producen olvidando o declarando inexistente a la mayoría de la disidencia ideológica. Un sistema, en suma, propagandístico por la imposición de una ideología determinada y contrapropagandístico al mismo tiempo por la eliminación de la disidencia.